vamos a hacer un salteado con setas. Es otoño y es el momento de ir a coger setas, que además es un deporte sanísimo. Te vas al aire libre, te mojas los zapatos, que siempre llegas lleno de barro y todo mojado, pero es divertidísimo. Los niños se emocionan, ven un montón de setas de colores distintos, la verdad es que es muy bonito. Ahora, cuidado, todos los años en España muere alguien por setas, ¿eh? Todos. Todos es todos, ¿eh? Con lo que llevar cuidado, con lo que cogéis. Y por supuesto, ir a la montaña por setas no es ir a la montaña a jugar al golf con las setas. Ir con un palo y... ¡tasca, seta! ¡Tasca, seta! Estáis destrozando el paisaje. Si una seta no la vas a coger, déjala donde está. No la rompáis. ¿De acuerdo? Luego esas setas hay animales que se las comen. Y luego no es lo mismo pasear por un sitio donde ves la seta tal cual que todo destrozado. ¿De acuerdo? O sea que... Y si no sabéis si una seta es buena o no, coged un ejemplar, uno, os vais a un micólogo y le preguntáis, o a un experto, a ver, Juan, Pepe, Paula, Ana, ¿esta seta es comestible o no? Te dirá un nombre en latín rarísimo, ¿de acuerdo? Que es como uno tiene que aprenderse las setas, y luego tú te creerás que ya sabes que es buena y cuando vuelvas a la montaña te darás cuenta de que no y volverás a dudar. Eso pasa muchas veces hasta que consigues reconocer pues 3, 4, 5, 6 variedades de setas y las coges, ¿de acuerdo? Pero llevad cuidado de verdad, ¿eh? No sé si en esta zona hay setas, cerca de aquí hay setas, ¿no? Lo más cerca que tenéis por aquí que pueda haber setas, ¿dónde está? En Crevillente. Y allí habrá rebollones, ¿no? Sí, el níscalo. Vale, pues esos, por ejemplo, son muy reconocibles y además tienen la ventaja de que no hay ninguna variedad venenosa que se parezca, ¿de acuerdo? Porque lo más importante, sobre todo, porque hay algunas setas que más que no es que sean venenosas, sino que lo que no tienen es cualidades gastronómicas. Entonces tú las coges y el problema es que no saben nada. Entonces, pues bueno, no te envenenas, pero realmente no sirven para nada, ¿vale? Bueno, en este caso yo estoy cortando unos trozos de un champiñón que se llama portobelo o champiñón marrón, ¿de acuerdo? Y otra que es la seta shiitake. En este caso son dos setas de cultivo, ¿de acuerdo? Las setas cada vez más están consiguiendo poder cultivarlas. A mí lo que más me gusta de que se puedan cultivar es que tengo una amplia variedad de setas al alcance durante todo el año que antes no tenía. Pero me encanta que muchas variedades, y sobre todo las más buenas, como es el Boletus edulis, o la colmenilla, o la senderuela, no consigan cultivarlas. Porque ese encanto que tiene de cogerlas y de que sean de temporada sigue vigente, ¿de acuerdo? Entonces esa mezcla de que, vale, vamos a cultivar algunas, pero no todas. El día que consigan que todas se puedan cultivar, ya no tendrá gracia poder ir a por setas, ¿de acuerdo? Vale, las cortamos así a trozos y simplemente las vamos a saltear un poquito. El gnocchi ya casi lo tengo. Chorrito de aceite de oliva. Generoso. ¿Vale? Y mientras tanto voy a coger también 2 tomates. La temporada de tomates prácticamente ya ha finalizado, ¿de acuerdo? Y todo esto ya son tomates de vivero, ¿de acuerdo? Yo no sé si lo habéis visto, supongo que sí, muchos de los que estáis aquí, pero yo recuerdo a mi abuela en verano hacer conservas de tomate como si se acabara el mundo. Venga a hacer conserva de tomate, venga a hacer conserva de tomate. ¿Por qué? Porque llegaba esta época y que pasaban 6 meses donde no había tomates. ¿Y cómo empieza cualquier receta del recetario español? A hacer un sofrito con tomate. Claro, había de alguna manera que conseguir tener ese tomate, ¿de acuerdo? Hoy en día no tenemos ese problema, pero sí que es verdad que la mejor época del tomate se nota. Cuando llega la temporada y compras esos tomates de temporada ricos, lo notas que no saben igual que los otros, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es quitar la gelatina del tomate, ¿de acuerdo? Que es esta parte de aquí, y cojo la carne del tomate, ¿vale? Cojo la carne del tomate
La carne del tomate la voy a cortar en dados pequeños. A quien le moleste la piel la puede quitar sin ningún problema. Sabéis que para quitar la piel del tomate simplemente haces 2 rayitas aquí y un agujerito ahí, las pones en agua caliente. De agua caliente las pasas rápidamente a agua con hielo y luego lo pelas casi como un plátano. ¿De acuerdo? ¿A quién le moleste la piel? Mi madre se pela hasta las lentejas, imaginaros. Vale. Perfecto. Ya tenemos los ñoquis. Los vamos a apartar aquí. ¿El plato anterior era plato único o...? A ver, eso es una buena pregunta. ¿Con la cantidad de nutrientes que llevaba? A ver, por la cantidad de nutrientes sí. También depende de la cantidad que comas. El gramaje, digamos. No es lo mismo comer 50 gramos que comer 100 gramos. A nivel nutricional, desde luego, es un plato completísimo. Tienes los hidratos de carbono, tienes también la fruta, los frutos secos, la proteína que te aporta también el cereal. Para rematarlo podrías echar 4 o 5 garbanzos, por ejemplo, y tendrías también más aporte de proteína, pero sí, sería un plato único. Tener en cuenta que esto de comer como se hacía antes, voy a comer un primero, un segundo y un postre. Uf, yo no sé vosotros, pero yo me lleno enseguida con un primero, un segundo y un postre. Y luego desayunar, y además somos cultura de almorzar, y luego de merendar, y luego ceno y antes de cenar la picaeta, y luego el resopón, y luego, claro, llegan los extranjeros y dices, pasáis el día comiendo en España. Y es que es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, para facilitar un poco también el trabajo, es verdad que muchas veces es mejor hacer un plato único, y luego una pieza de fruta, ¿de acuerdo? Y no hacer un primero, un segundo, no es necesario. Realmente al final lo que tú tienes que cubrir son las necesidades nutricionales en un día. Y durante ese día, pues bueno, si hace falta tomar un primero, un segundo y un postre, vale. Tú en verano de primero te tomas un gazpacho y o te tomas un segundo o a los 10 minutos tienes más hambre que el perro del ciego, ¿no? Entonces eso es importante también. Pero sí que sería a nivel nutricional un plato muy completo, ¿vale? Bueno, ponemos las setas. Echamos una pizca de sal, pero muy poquito, porque conviene echar la sal después. Sabéis que la sal lo que hace es romper estructuras y hace que salga el agua. Entonces, si yo le echo ahora mucha sal, tanto a la carne, al pescado como a las setas, sacarán agua. Igual que es muy importante no dedicarse a moverlas mucho. Si las mueves también sacan agua y entonces se cocerán en vez de dorarse. Dígame, señor. ¿Y cuántos años tiene usted, si no es una indiscreción? 78, desde 4 de octubre para acá. Y le funciona la dieta, ¿verdad? Funciona muy bien. Pues lo importante, mire, yo siempre he pensado, yo siempre he pensado que mi abuela comía poco. Y con el tiempo me he dado cuenta de que lo que pasa es que yo como mucho. Claro, comemos mucho más de lo que necesitamos, ¿eh? Y además antes comían menos y quemaban mucho más. Y uno de los problemas es ese. Hay gente que come 2.000, 2.500 calorías al día y no las queman, ¿eh? No las queman. Entonces es importante también tener en cuenta que tenemos que rebajar seguramente la cantidad de alimentos que comemos. Yo no sé si habéis hecho alguna vez ayuno, que no desayuno, pero de vez en cuando va bien que llegue la noche y tomarse un yogur o una pieza de fruta y ya está. Porque el cuerpo, yo creo que hay momentos, ¿no?, que se satura, ¿no?, de estar comiendo tanto. Y entonces yo os recomiendo que de vez en cuando hagáis algún día de hoy toca yogur o hoy toca una pieza de fruta. Y además habitualmente yo cuando lo hago duermo mejor. Una cremita de verduras, una ensalada. Exacto, algo más ligero y luego veréis cómo realmente estáis bastante mejor. Me pasa muchos domingos, porque al mediodía me pongo tibio.
Por ejemplo, hablábamos antes de la paella o del propio arroz con costra que se hace aquí. Son platos a nivel nutricional, auténticas bombas de relojería. Arroz blanco refinado, con un caldo contundente que se ha hecho previamente y si tiene bien de grasita, bien porque estará más bueno. ¿De acuerdo? El huevo ahí batido, en la paella pollo, conejo, achoqueta, garrofo, venga, echar ahí de todo. Y dices, a nivel nutricional, ¿cómo es una bomba de relojería? Pero bueno, una vez a la semana no pasa nada. Todo lo contrario, no pasa nada. Somos felices haciendo una paella, un arroz en costra, no pasa nada. Ahora, todos los días, un día paella, otro día fideuá, otro día arroz en costra, otro día arroz en mesón sin apps, otro día olla de no sé qué, otro día... Ahí es donde nos pasamos, ¿de acuerdo? Hay que intentar un poco equilibrar todo eso. Mirad, voy a sacar los ñoquis y los voy a poner directamente en la sartén, ¿vale? El propio almidón que suelta la patata, ¿de acuerdo? Es lo que va a hacer que me trabe la salsa. Y además le voy a añadir la gelatina que hemos quitado antes del tomate. La picamos y la echamos con los ñoquis. Espero que no salte la alarma de incendios, ¿no? Vale, las setas prácticamente ya las tenemos. Es importante también que tengáis en cuenta la importancia que hay en comer alimentos crudos. Se está perdiendo también la costumbre de comer alimentos crudos. Según la OMS deberíamos comer 100 gramos de alimentos crudos todos los días. Hoy en día, por ejemplo, en los colegios, que desde la Fundación Navarro también colaboramos con la alimentación de colegios y tenemos un proyecto muy bonito para ver si cambiamos la manera de comer en los colegios, se soluciona siempre poniendo un bol de ensalada, ¿de acuerdo? Entonces ahí vas poniendo verduras crudas de distintas temporadas y épocas, ¿vale? Y de esa manera se soluciona. Pero en las casas no hay costumbre. Y yo recomiendo también que hagáis el ejercicio de poner siempre un bol de ensalada en la mesa. Haya lo que haya para cenar. Por sistema, un bol de ensalada. Es sanísimo, aporta también fibra y realmente os servirá para estar seguro más sanos. Y además esa fibra consigue saciar el ansia que tenemos. Hay mucha gente, a mí me pasa, porque aunque me dedique a esto de la cocina, sabéis que en casa del herrero cuchillo de palo. Yo, como comprenderéis, a la hora de comer estoy haciendo de todo menos comer, atendiendo, mirando cómo va una cocina, cómo va aquello y tal, como de pie, como mal, siempre me pasa igual. Esto siempre es, tú promueves unas cosas y divulgas unas cosas y luego te cuesta ejercerlas. Desayuno muy bien, eso sí, pero a la hora de comer es verdad que soy un poco desastre. ¿Qué pasa? Llego a la cena siempre con mucha hambre. No sé si os pasa a mucha gente que con el estrés del día y de todo eso, comemos así rápido y mal, o gente que no come mucho al mediodía porque después de comer te entra ese plofor, ¿no? Ese buf, y si te tienes que sentar en una oficina delante de un ordenador, te duermes, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Pues la ensalada es una manera de saciar ese ímpetu que tienes a la hora de cenar, porque con la fibra enseguida te llenas. Tú con la lechuga empiezas a comer una ensalada y enseguida tienes sensación de que estás lleno. Es verdad que a la hora tienes un hambre, pero has conseguido saciar, ¿de acuerdo? Entonces también os va a ayudar para eso. Bueno, esto ya está cogiendo forma. He echado las setas, he echado el tomate. Ahora voy a echar los dados de tomate que hemos hecho hace un momento. Y como os decía, la importancia de tomar productos crudos, prácticamente no lo vamos a cocinar. Simplemente con el calorcito que tiene va a ser suficiente. Añadimos un poquito del agua de la cocción, porque tener en cuenta también que cuando cocemos un alimento, muchos de sus nutrientes, en una gran mayoría, se quedan en el agua. ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando vayáis a hacer una crema, os recomiendo que gastéis siempre el agua justa para que cuando trituréis la crema no tengáis que quitar caldo. Porque si quitas caldo, lo que estás quitando son nutrientes. ¿De acuerdo?
Muy bien, esto ya lo tenemos. Y por último voy a añadir que tengo aquí albahaca fresca, ¿de acuerdo? La albahaca fresca antes se utilizaba muchísimo en las casas y se ponían las puertas para ahuyentar a los mosquitos, ¿de acuerdo? Además de que hace un olorcito estupendo. ¿Vale? Perfecto. Lo pasamos a un plato. Y habéis visto que plato de pasta más rápido que hemos hecho en un momento. Y qué colorido tiene. Rematamos con un chorrito de aceite de oliva. Y por último, vamos a coger unas nueces. Y no es lo mismo, por lo que hablábamos antes de la tontería, poner unas nueces que una lluvia de frutos secos. ¿Eh? Perfecto. Están contados, ¿eh? Bueno, mientras vais viendo el plato de ñoquis, si alguien tiene una pregunta sobre los platos o sobre cualquier cosa, la puede hacer sin ningún tipo de vergüenza, ¿eh? Dígame. ¿Ah, el otro no lo han visto? No, pues que pase con los dos. Y ya está. Bueno, haciendo un resumen. A ver, dígame, señora. Entrecot deshidratado. Soy uruguaya. Sí. Como carne. ¿Y bien qué hace? Me faltó. No, claro que hace bien en comer carne. Vamos a ver. Yo he estado en Uruguay, en Argentina, y he comido una carne excelente. Y no hay que dejar de comer carne. Nadie ha dicho que se deje de comer carne. Todo lo contrario, hay que comer de todo. Ahora, en su justa medida y de calidad. No es lo mismo comerse una vaca que vive felizmente en el campo y que su alimentación es lo que encuentra, que vacas que viven hacinadas en una granja, chutadas de medicamentos hasta arriba y además con una alimentación de piensos procedentes de otros animales. Es muy distinto. Sí. No, a ver, hoy en día hay que preguntarlo todo. Yo os recomiendo que lo preguntéis absolutamente todo. Hoy en día, justo ayer le dieron el premio Nobel a un cantante que se llama Bob Dylan, ¿de acuerdo? Y tiene una frase muy buena que dice que era algo así, que para ser normal no puedes seguir las normas. ¿De acuerdo? Era algo así. Y es que tiene toda la razón. Si tú sigues las normas, das casi todo por supuesto. Si yo compro esta carne, claro, a ver, si la están vendiendo es porque estará bien, ya, pero ¿qué es estar bien? Claro, ahí es donde uno tiene que preguntar y poner sus barreras y sus límites. Lo que para uno puede estar bien, porque lo que quiere es precio, estupendo. Para otros no estará bien. Yo lo pregunto siempre todo, soy muy pesado. En esta vida hay que ser pesado. Y informarse. Yo voy a un horno y lo primero que pregunto es, ¿pero el pan lo hacen ustedes? Claro, uno dice, hombre, en un horno claro que hacen el pan. Mentira. En más de la mitad de los hornos de este país no se hace el pan. Viene hecho. Y no pasa nada, porque igual viene hecho de un obrador maravilloso y estupendo. Porque la segunda pregunta es, ¿pero qué tipo de harina utilizan? Ah, pues no sé. Vale, pues no sé, no compran el pan ahí. Si te dicen, no, pues es harina de un molino que hay en el pueblo de no sé dónde y que utilizan este... Perfecto. Hay que preguntarlo todo. Todo. ¿Ah, sí? Ah, pues, esto es irse con el pan bajo el brazo, ¿eh? A ver. Huele muy bien. Huele muy bien. Perdona, que creo que da un ñoqui para cada uno. Toca un ñoqui para
para cada uno. mal negocio, ¿eh? Mal negocio con un ñoqui para cada uno. Pero fijaros lo sencilla que puede ser la cocina. Está claro que, y hablábamos antes, pues, por ejemplo, de Ferran Adrià, que ha sido un revolucionario. Hay cabida para todos, para todo tipo de manera de comer, de alimentarse. Hay restaurantes donde uno tiene que ir a otra cosa que no es comer, a disfrutar, a tener una experiencia, ¿de acuerdo? A ver tecnología, a ver otras cosas. Pero comer es lo que uno hace todos los días. Y ahí es donde nosotros mismos tenemos que tomar esas decisiones y decidir qué tipo de alimentación queremos tener. Si uno va a la carnicería y pregunta una vez, oiga, ¿el entrecote este de dónde es? Y luego viene al día siguiente otro, oiga, ¿y no tienen carne gallega o asturiana donde las vacas van sueltas por ahí? No, no tenemos. A la quinta vez que lo pregunten, el carnicero traerá carne gallega o asturiana. ¿Es así o no? O sea, tener en cuenta que es un error que tenemos, que el comercio, nosotros nos creemos que tú vas a un comercio y él te vende lo que él quiere. No. Al final, los comercios venden lo que nosotros consumimos y queremos consumir. El problema está que como no nos hacemos preguntas, acabamos consumiendo lo más cercano, lo más fácil y lo más cómodo. Y ese es el mal de esta sociedad. Hacer que todos seamos iguales y no pensemos. Es importantísimo pensar, reflexionar, preguntar, criticar y aplaudir, por supuesto, a quien haga bien las cosas, ¿eh? Hay que aplaudir mucho en esta vida y darnos un montón de abrazos y de besos y todas estas cosas, es básico. Pero hay que ser más críticos, ¿eh? Es importante que todos seamos más críticos, que intentemos preguntarnos el porqué de las cosas en la alimentación. Porque es un campo, además, que si lo dejamos ir libre, es muy peligroso, ¿eh? Es un lobo. La alimentación es un auténtico lobo. Hay países donde hay guerras por la alimentación y hay que llevar con eso mucho cuidado. Desde luego aquí en la Vega Baja se come de la leche, ¿eh? Eso ya lo sé, porque mi jefe de cocina en uno de los restaurantes es aquí de Orihuela y está todo el día, pues en la Vega Baja no sé qué, pues en la Vega Baja no sé qué. Está orgullosísimo de ser de aquí, ¿eh? Y le mando un abrazo porque realmente es verdad. La mejor del mundo. Ah, amigo, ya estamos con los piques, ¿eh? No, al final, mirad, yo siempre digo que no hay mejores o peores. Al final hay maneras de hacer las cosas. Sí que hay maneras de hacer las cosas bien y maneras de hacer las cosas mal. Yo siempre digo, y antes he puesto el ejemplo de la paella. Un valenciano que va a decir, ¿dónde se hace la mejor paella del mundo? Pues en Valencia. Y uno de Alicante que te dirá, en Alicante. Y uno de Castellón que te dirá, en Castellón. Al final hacemos buenos arroces en toda la comunidad valenciana y cada uno lo hace a su manera, a su estilo, como le han enseñado. ¿Mejor o peor? No. De distinta manera, pero sea donde sea que se haga bien. Que al final es lo importante. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna duda? A ver. Hay que hacerlo a todo vento, hasta que se consuma tal que se ve. De rechupete. Al final, tener en cuenta también que las cocciones lentas, el chup chup de toda la vida, ¿de acuerdo? Ha hecho que esos platos tengan un sabor intenso impresionante. Pero ¿qué pasa? Hoy con la prisa y la velocidad, uno no puede tener una olla 3 o 4 horas al fuego, porque hay un montón de gente que no está 3 o 4 horas en casa seguidas, ¿de acuerdo? Entonces sí que es verdad que la tecnología, por ejemplo, nos ayuda con la olla express a reducir esos tiempos a la mitad, o a la cuarta parte. ¿Que el del chup chup sigue estando más bueno? Sin duda. Pero hay que adaptarse también a las realidades de hoy en día. Y ya está.
Va a tener usted que invitarme a un cocido de esos, ¿eh? Que con el pan al final no me voy a conformar, ¿eh? Pero bueno. ¿Alguna preguntita más? ¿Lo tenéis todo claro? ¿Vais a reflexionar, que era la idea de hoy? Y a pensar un poquito qué comemos, qué queremos comer, qué queremos exigir. Aquí me habla Cristina, que está en el herbolario. Una de las cosas que yo siempre he dicho que tiene el herbolario navarro como de las mejores es su personal. Gente a la que le podéis preguntar lo que queráis. Saben mucho, o sea, no son simples dependientes. La inmensa mayoría, un 90% de la gente que te atiende en el herbolario navarro son nutricionistas, son biólogos, son, ¿qué más? Farmacéuticos, ¿de acuerdo? No son reponedores, es gente preparada para que si uno pregunta algo, no hagan. ¿Vale? Para que te contesten, que es de lo que se trata. Y tenéis que preguntarlo todo, hacer el favor, hay que ser más críticos. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosita más? Dígame. ¿Las recetas? Pues si lo has visto. No. Si el resumen era muy rápido, el gnocchi se pone a hervir con una pizca de sal, se ponen los ñoquis y cuando empiecen a flotar es que están cocinados. Por otro lado se saltean las secas sin moverlas para que no suelten agua y no se cuezan. Añades la gelatina del tomate a los ñoquis con un poquito de agua de cocción. Y el tomate en crudo que simplemente con el calor de los ñoquis se cocine. Unas hojas de albahaca en fresco, chorrito de aceite de oliva y lluvia de nueces. ¿Eh? Y el otro lo habéis visto, tampoco tenía mucha dificultad. Es más una cuestión que sea un plato completo y a ver, este es un plato, diríamos, de estos que se llama de galería, de quedar bonito, el otoño, qué tal. Luego en casa os hacéis un couscous y le ponéis encima lo que os dé la gana. Un poco de verdura, ¿de acuerdo? Carne, pescado, o sea, esto haces una merlucita al vapor y bajo pones el couscous, es un plato también riquísimo y sanísimo. Verduras hechas al horno, salteadas, al final son hidratos de carbono que se pueden mezclar con cualquier cosa, ¿de acuerdo? La ventaja que tiene además el couscous es que se digiere muy rápido, muy bien, es pequeñito, no hay que hacer mucho esfuerzo para comerlo. De hecho, para la gente que practique mucho deporte, sabéis que siempre se recomienda comer mucha pasta, ¿no? Para la gente que hace mucho deporte, hay que comer hidratos, sí. Pero si tú te comes unos macarrones, digerir unos macarrones no es lo mismo que digerir un couscous. Tienes que hacer más ejercicio para digerirlo. De hecho, en deportistas de élite, la pasta se da siempre integral y súper cocida. Súper cocida a niveles que muchas veces me dicen, Luis, nosotros colaboramos también con el Villarreal Club de Fútbol, y me dicen, Luis, es que la ves y no apetece. Porque está pasadísima. Solución, couscous. Directamente la digieres y ya está. Hay equipos como el del Sevilla que llegan a triturar los macarrones y hacen una papilla de macarrones. ¿Por qué? Porque digieres más rápido y tiene un efecto más inmediato. Pero ves, ahí estamos hablando ya de unas necesidades, como hablábamos antes. Ellos no comen por disfrutar, comen porque tienen una necesidad nutricional, porque son deportistas de élite. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún deportista de élite, ¿no? El zumbi no cuesta, ¿no? ¿Eh? El zumbi como... ¿El zumbi? Zumbi como deporte. ¿Y qué es? ¡Ah, el tumbling! Hombre, ese es el más practicado en España, ¿cómo no va a contar? Claro que va a contar, ¿eh? ¿Alguna preguntita más? Los ñoquis, ¿de qué eran los ñoquis? ¿De qué eran? De patata. De patata. Lo único que creo que la harina que lleva es de maíz. De arroz. O de arroz, de esa harina de arroz. Sí, claro, si no, no serían sin gluten, ¿de acuerdo? Bueno, agradeceros a todos la presencia, ¿de acuerdo? Contento de venir a Orihuela, aunque mira que está lejos, desde Valencia. Claro, está muy cerca desde aquí, pero desde allí está muy lejos. La última vez que vine aquí fue a visitar el Urchillo, ¿de acuerdo? Con el que hemos hecho alguna colaboración también con un colegio que hay allí en el Urchillo, con temas de alimentación. Bueno, yo digo, Polinés,
¿De acuerdo? Y fui a dar una charla de cómo introducir las verduras en la alimentación de los niños. Sabéis que los niños, cuando está la verdura es verde. Ya, pues les das una gominola verde y se la comen. Con lo que el problema no es el verde. Y es verdad que los niños, a mí me pasa, yo tengo 2 niños ahora y ya puedo hacerle virguerías y tal, que si dicen no. Y es complicado. Pues bueno, hay formas, fórmulas y estudios. Pues por ejemplo, los niños necesitan sabores únicos. O sea, es mejor hacerles una crema de zanahoria que una crema de zanahoria, no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé menos. Pensar que están archivando los sabores y cuanto más puros son los sabores y más sencilla es la comida, en el fondo más les gusta. Porque si no, no saben todavía interpretar todo lo que puede llevar un plato. Entonces conviene que sea variada, pero que sea un poco monovarietal, diríamos, ¿de acuerdo? Y es una manera de hacerlo. Y luego, entre nosotros, engañarlos un poquito. ¿De acuerdo? Si tú la verdura la trituras y la mezclas con no sé qué y tal, no sé qué, no es lo mismo que poner una hoja de acelga enorme verde en el plato. Claro, o sea, entonces eso, en el fondo, es una manera de que se vaya acostumbrando a ese sabor e introducirlo todo poco a poco. ¿De acuerdo? Y como os decía antes, la educación es el futuro en el tema de la alimentación y no la tenemos que descuidar. Hoy en día es verdad que es muy complicado, y yo lo veo con los abuelos, que un niño va a un horno y no ve el pan, ve el Kinder Sorpresa. Y está en una estantería, ya en una esquina al lado, pero hacen así, pasan el rayo X los niños y lo que ven es el Kinder Sorpresa y el dibujito del helado de la derecha. No ven ni el pan, ni el croissant, ni las rosquilletas, no es una tarea fácil. El colorido y todas las cosas que tienen los productos, pues es difícil. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Es un esfuerzo, pero se puede conseguir. Yo a mi hija de pequeña siempre le he dicho que esto de aquí, los arándanos rojos, por ejemplo, o las pasas, son gorrinolas de montaña. ¿Vale? Porque yo a las gominolas siempre le he llamado gorrinolas, para ver si hacía un poco... Y como son gorrinolas de montaña, a ella le encantan, porque ella en el fondo no sabe si los ositos se fabrican o no se fabrican o no. Ella ve que tienen un color parecido, que son cosas dulces. Pues bueno, puestos a elegir, prefiero que se coma las gorrinolas de montaña, ¿de acuerdo? Pero es una lucha difícil y que hay que hacerla poco a poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que es importante que sobre todo nos concienciemos todos de que hay que hacerla y que, pues bueno, desde la educación y desde la fundación y desde la divulgación, pues poco a poco hagamos reflexionar a la gente. Este debate hace 50 años no tendría ningún sentido. La gente comía lo que había. Y como comiendo lo que había, comía perfectamente de forma nutricionalmente adecuada, porque basaban su alimentación en el cereal y las legumbres, pues por eso tenemos también a tanta gente de 90 y 100 años. Ya veremos mi generación a dónde llegamos. Yo estoy convencido de que a 90 y 100 años nuestra generación no llega. Y al final, uno se da cuenta de que cuando hay necesidades o cuando hay penurias, se come casi mejor que cuando hay riqueza. Cuando hay riqueza, los excesos suelen ser más habituales. Pues oye, no llegamos, ni estemos en las penurias ni en los excesos, lleguemos a un equilibrio, alimentémonos bien, que ahora es fácil, y de vez en cuando démonos un placer, un lujo, nos vamos a ir a Santa Pola, compramos una docena de gambas y nos ponemos morados, que no pasa nada, no pasa nada, todo lo contrario. Y yo espero que alguien algún día me invite aquí a comer arroz con costra. De momento me llevo el pan. De momento me llevo el pan, pero espero que algún día me invite a alguien a tomarme un buen arroz. Sí, hoy me voy con el pan bajo el brazo. Bueno, gracias por venir, espero que hayáis pasado un buen rato y que os vayáis un poquito con ganas de reflexionar, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, Luis, gracias, Cristina. Bueno, por último, hemos traído un pequeño piscolabis almuerzo
Podéis salir fuera, están diferenciadas las mesas con productos sin gluten y luego bueno, hay un surtido de producto dulce y salado en ecológico. Todo bueno, pues de Herbolario Navarro. Muchas gracias. Bueno, en 15 minutos vamos a tener aquí que tenemos otra charla con los nutricionistas de Reverde.